Muy buenas noches. Licenciada, voy a dar inicio al discurso basado en el ensayo. En el presente ensayo hablaremos del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas que protege a todos los trabajadores contra la discriminación basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, como cualquier otro criterio que pueda especificar el miembro interesado. Desenvolviéndonos en los puntos que es la discriminación laboral, qué genera la discriminación, cuáles son sus efectos, como también cuáles son los tipos de discriminación laboral y cómo podemos combatir la discriminación laboral. Es de índole conocer el término de discriminación, que hace referencia a toda distinción, exclusión o preferencia de trato que ocurra con motivo o con ocasión de una relación laboral basado en criterios o estereotipos que se considere irracional o injustificado. Este término consiste en hacer una distinción a favor o en contra de una persona sobre la base de grupos, clase o categoría a la que pertenecen más que a sus méritos. En la actualidad, muchos hemos sido discriminados por el hecho de tener opinión diferentes al resto. Existe un sinnúmero de discriminaciones, los cuales nosotros como seres vivos somos expuestos y sujetos de este término. La discriminación es un tema muy conocido, como se ha apoderado de nuestro diario vivir, siendo una distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades. Trato en el empleo y la ocupación, dando lugar en aquellos grupos de personas con estereotipos que consisten en privarle a un grupo humano de los mismos derechos que disfrutan otros. Esta discriminación puede revestir de muchas formas, dependiendo del criterio por el sujeto activo, que consiste en dispensar a las personas un trato diferente y menos favorable debido a determinados criterios, como el sexo, color de piel, religión, ideas políticas o el origen social, sin tomar en consideración los méritos ni las calificaciones necesarias para el puesto de trabajo del que se trate. La discriminación coarta la libertad de las personas para conseguir la clase de trabajo a la que aspiran, disminuyendo las oportunidades de los hombres y mujeres para desarrollar su potencial, sus actitudes y cualidades como ser remuneradas en función de sus méritos. La discriminación en el trabajo genera desigualdades en los resultados del mercado laboral. Las características personales que subsistan conductas discriminatorias son muy variadas y se han ido multiplicando con el tiempo. Todos los empleados pueden ser expuestos a cualquier forma de discriminación laboral. Como sabemos, la discriminación laboral se produce en diversas situaciones y formas laborales, y en todos los sectores se puede manifestar en el acceso al trabajo, durante su desempeño o en ambos momentos. Los discapacitados o los trabajadores de edad suelen afrontar tremendas dificultades para conseguir un trabajo o para reincorporarse al mercado laboral después de haberse alejado del mismo. Generalmente las víctimas de discriminación suelen ser siempre discriminadas de cualquier forma o modo posible, tanto así que la víctima se acomoda a convivir en el ámbito laboral. Existe discriminación cada vez que algunas personas con cualidades y características de productividad equivalentes o que desempeñan trabajos de igual valor perciben una paga inferior que la de los demás por razón de su sexo o de su raza. Este viaje es un rol donde el sujeto pasivo al paso del tiempo se convierte en un sujeto activo. Después de sufrir discriminación, pasa a ser el discriminador de otra víctima interviniente, un tercero. Y de ahí le damos el renacimiento a la discriminación laboral de nuestro diario vivir, provocando que se pierda el profesionalismo y ante todo la ética profesional. Es decir, que la falta de ética profesional nos conlleva a ser empleadores de la discriminación laboral. Las víctimas de la discriminación pueden contribuir a que se perpetúen las prácticas indebidas en el trabajo,
ya que a menudo no las cuestionan o ni siquiera son conscientes de que son blanco de discriminación porque desconocen sus derechos a un trato igualitario y a gozar de iguales oportunidades, que por tanto no invocan para que se rectifiquen las conductas discriminatorias. Existen procedimientos para tutelar esos derechos, pero las víctimas deciden no utilizarlos por temor a las represalias. El silencio de la víctima también puede deberse a la preocupación de los cauces procesales seguidos, como también los mecanismos judiciales utilizados para recabar esta tutela, y puedan centrarse más en lo que hizo la víctima para merecer la conducta incriminada que en los hechos. Al ser una víctima de discriminación, suele sumarse una pérdida de autoestima y de la propia dignidad personal. Es importante conocer las clases de discriminación. La discriminación en el trabajo puede ser directa o indirecta. La discriminación directa está vinculada a la diferencia de trato, de consideración o tratamiento, sin una circunstancia o situación objetiva que la justifique o explique, lesionando con tal conducta la dignidad de la persona y sus derechos humanos garantizados. Por ejemplo, el ahijado del patrono trabaja como supervisor y Juan es también supervisor, pero al ahijado del patrono le pagan más que a Juan. La discriminación indirecta, en cambio, se vincula donde la medida en sí no aparece como discriminatoria, pero no cabe duda que conlleva esa intención. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se despide a un trabajador invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, pero se oculta que se le despide en realidad porque tiene SIDA o porque tiene el COVID-19. La erradicación de la discriminación del lugar de trabajo es estratégica para lograr un mercado de trabajo y sociedades más igualitarias, democráticas y unidas. La igualdad en el empleo y la ocupación es importante para las personas en términos de libertad, dignidad y bienestar. El estrés, el desaliento y la falta de motivación son sentimientos predominantes en quienes sufren la discriminación. Esta no solo debilita su autoestima y consolida los perjuicios en su contra, sino que también repercute en su rendimiento y ocasionalmente en la productividad del trabajo en general. Los trabajadores a los que se trata con justicia y solidaridad trabajan con un compromiso y una disposición mayor para con la organización. Cuando los empleados se sienten valorados, el ambiente de trabajo cotidiano y las relaciones laborales suelen mejorar y aumentar la productividad. Como conclusión, me gustaría mencionar que la discriminación laboral se ha fortalecido, apoderándose del ámbito laboral, que todo aquel trabajador que trabaja para cualquier empresa está siendo discriminado. Debemos de decir no a la discriminación laboral. Es muy importante aprender a distinguirla para que nosotros, al ser empleados de una empresa, sepamos de qué tipo de discriminación laboral estamos siendo expuestos. Hoy en día hay muchas personas siendo discriminadas, guardando silencio en sus trabajos por querer mantenerlo, siendo personas perseverantes que realizan y cumplen sus labores, pero sus mismos compañeros o patronos son los discriminadores. Nosotros como compañeros de trabajo, dedicados a un rubro, debemos de apoyar y dejar de darle el diario vivir a la discriminación laboral. Recordemos que la discriminación laboral existe porque nosotros somos quien la activa y desde el momento en el que nosotros estamos discriminando a una persona como compañero de trabajo, estamos siendo sujetos activos. Debemos de aprender a respetar el derecho ajeno y tener presente que cuando nuestro derecho culmina, empieza el del otro. Apoyémonos para desempeñar mejor nuestros trabajos y digamos no a la discriminación laboral. Es indignante seguir siendo sujetos. Aprendamos a respetar. Recordemos que si respetamos para una o trabajamos para una X empresa, todos los compañeros de trabajo somos representantes de esa empresa. No podemos estar hablando del compañero de trabajo porque está gordo o porque piensa diferente a nosotros.
debemos de aprender a aceptarlo y sobre todo respetarlo, porque respetar el derecho ajeno es respetarnos a nosotros mismos. No le demos poder a la discriminación laboral. Disfrutemos y démosle el valor a esa huelga en 1954 que hoy en día nos permite gozar del convenio, como es el convenio 111 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo.